Mi familia y yo nos burlábamos de mi esposo, por diversión, pero, un día, mi esposo se levantó y decidió hacer lo siguiente. Nunca imaginé que sería la última vez que me despertaría al lado de Jack. El hombre al que amé desde la escuela secundaria. Pero la vida tiene una forma de golpearte por sorpresa, justo cuando menos lo esperas, ¿no es así? Mi nombre es Melanie, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que me importaba. Recuerdo aquella mañana con total claridad. Jack ya estaba levantado, y el olor del café flotaba desde la cocina. Mientras yo bajaba las escaleras, caminando suavemente con mis pantuflas acolchadas. Lo alcancé a ver a través de la puerta, estaba de pie frente a la encimera, de espaldas a mí. Con los hombros ligeramente encorvados. Incluso desde atrás, podía sentir la tensión en todo su cuerpo. Buenos días, amor, lo llamé, mientras ahogaba un bostezo. Te levantaste temprano. Jack se dio la vuelta, y la mirada en sus ojos, hizo que mi corazón diera un vuelco. Tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido nada, y había algo distante en ellos. Era como si me estuviera mirando, pero, en realidad, no me viera. Tenemos que hablar, Mel, dijo él, con una voz plana y sin emociones. Esas 4 palabras. Dios, cómo he llegado a odiarlas. Forcé una risa, tratando de disipar la pesadez repentina que se sentía en el aire. Parece algo serio. ¿Qué sucede? Olvidaste pagar la factura de la luz otra vez. Jack no sonrió. Simplemente se quedó allí, apretando su taza entre las manos, como si fuera un salvavidas. No puedo seguir haciendo esto, dijo en voz baja. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Haciendo qué? Pregunté, aunque, en el fondo, ya lo sabía. Lo había sabido durante mucho tiempo, ¿verdad? Solo que no había querido verlo. ¿Esto? Nosotros. Jack hizo un gesto vago entre los dos. He terminado, Mel. No puedo seguir fingiendo que todo está bien, cuando claramente no lo está. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Todo está bien. Nosotros estamos bien. Pero, incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que eran una mentira. No habíamos estado bien durante mucho tiempo, yo simplemente no había querido admitirlo. Jack dejó su taza sobre la encimera con un golpe suave. ¿Realmente lo estamos? Porque, desde donde yo estoy. No hemos estado bien en años. ¿Y yo? Yo ya no puedo más. No puedo seguir siendo el saco de boxeo de tu familia. No puedo seguir viendo cómo te ríes con ellos. Mientras ellos me destruyen. No puedo seguir amando a alguien que no me respeta lo suficiente. Como para defenderme. Sus palabras fueron como dagas, y cada una de ellas encontró su objetivo con una precisión mortal. Quise discutir, quise negarlo todo. Pero la verdad de lo que estaba diciendo me golpeó como una tonelada de ladrillos. Jack, yo, comencé, pero él me interrumpió. No lo hagas, por favor. Ya lo he escuchado todo antes, no lo dicen en serio. Es solo su forma de ser, estás siendo demasiado sensible. Estoy cansado de eso. Estoy cansado de sentir que no soy lo suficientemente bueno. Como si fuera una especie de broma para todos. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Pero si eres lo suficientemente bueno. Eres más que suficiente. Te amo. La risa de Jack fue amarga, y estaba desprovista de cualquier calidez. ¿De verdad? Porque el amor no debería sentirse así. No se supone que deba hacerte sentir pequeño e insignificante. Extendí mi mano hacia él, desesperada por cerrar el abismo que se había abierto entre nosotros. Podemos arreglarlo. Podemos trabajar en ello. Hablaré con mi familia. Es demasiado tarde, interrumpió Jack, dando un paso atrás para alejarse de mi mano extendida. Te he dado oportunidad tras oportunidad. Te he suplicado que me defiendas. Que veas cuánto me duele el comportamiento de tu familia.
Pero nunca lo hiciste. ¿Y ahora? Ahora ya no me queda nada para dar. La firmeza en su voz me produjo un escalofrío en la columna vertebral. Esta no era solo una discusión más, este era el final. ¿Qué estás diciendo?, susurré, aunque ya conocía la respuesta. Jack me sostuvo la mirada, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Estoy diciendo adiós, Mel. Me voy. El mundo pareció dejar de girar. No podía respirar, no podía pensar. Esto no podía estar pasando, no a nosotros, no a mí y a Jack. No puedes, solté con voz ahogada. Hemos estado juntos desde la secundaria. Estamos casados. No puedes simplemente marcharte. Puedo, dijo Jack suavemente. Y lo voy a hacer. Lo siento. De verdad lo siento. Pero no puedo seguir viviendo así. Merezco algo mejor. Ambos lo merecemos. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la cocina. Escuché sus pasos en las escaleras, y luego, el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose. Estaba empacando. Realmente se estaba yendo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, congelada en mi lugar. Antes de encontrar finalmente las fuerzas para moverme. Corrí escaleras arriba y entré de golpe en nuestro dormitorio, donde encontré a Jack colocando metódicamente la ropa en una maleta. No puedes hacer esto, supliqué, agarrándolo del brazo. Por favor, Jack. Podemos solucionar esto. Lo haré mejor. Lo prometo. Me enfrentaré a mi familia. Seré la esposa que te mereces. Jack se soltó suavemente de mi agarre. Ojalá pudiera creer eso, Mel. Pero ambos sabemos que no es verdad. Has tenido años para enfrentarte a tu familia. Para demostrarme que yo te importo, pero nunca lo hiciste. Y ahora, simplemente es demasiado tarde. No es demasiado tarde, insistí, con la desesperación arañándome la garganta. Nunca es demasiado tarde. Nos amamos. Eso tiene que contar para algo. Jack hizo una pausa mientras empacaba, y sus hombros se hundieron. Cuando se giró para mirarme, tenía lágrimas en los ojos. A veces, el amor no es suficiente, Mel. A veces, tienes que amarte a ti misma lo suficiente. Como para marcharte. Sus palabras me golpearon como un impacto físico. Retrocedí tambaleándome, y me desplomé sobre la cama. Mientras todo el peso de lo que estaba sucediendo caía sobre mí. ¿A dónde irás?, pregunté, con voz pequeña y quebrada. Jack cerró la cremallera de su maleta. Y el sonido resultó anormalmente fuerte en la habitación silenciosa. Voy a quedarme con Sara por un tiempo. ¿Sí? Nuestra vecina. La linda rubia que se había mudado a la casa de al lado hacía unos meses. La que siempre parecía estar cerca cuando Jack trabajaba en el jardín. La que lo miraba con admiración en los ojos, y no con burla. Una nueva ola de dolor me invadió. ¿Tú? ¿Me dejas por ella? Jack sacudió la cabeza. No. No es así. Sara es solo una amiga. Me ofreció un lugar donde quedarme mientras aclaro mis ideas. Eso es todo. Pero, incluso mientras lo decía, pude ver la mentira en sus ojos. Tal vez no había pasado nada entre ellos todavía, pero pasaría. Lo sabía con una certeza que me hizo sentir náuseas. Por favor, susurré una última vez. Por favor, no te vayas. Jack me miró durante un largo momento, y vi un destello de algo en sus ojos, arrepentimiento. Anhelo. Por un segundo, contuve el aliento, pensando que podría cambiar de opinión. Pero entonces, tomó su maleta y el momento pasó. Lo siento, Mel. De verdad lo siento. Pero esto es un adiós. Y así, sin más, se fue. El sonido de la puerta principal al cerrarse resonó por toda la casa como un disparo. Dejando atrás un silencio tan profundo,
que sentí que podría tragarme entera. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, en nuestra cama, mi cama ahora, supongo. Mirando el espacio vacío donde solía estar Jack. Minutos, horas. El tiempo parecía haber perdido todo su significado. Fue el timbre estridente de mi teléfono lo que finalmente me sacó de mi aturdimiento. Lo busqué a tientas, con una chispa de esperanza ardiendo en mi pecho. Tal vez era Jack. Tal vez había cambiado de opinión. Pero no era Jack. Era mi madre. ¿Melanie? ¿Estás ahí? ¿Por qué no abres la puerta? Parpadeé, confundida. ¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy fuera de tu casa, cariño. He estado llamando durante 10 minutos. ¿Está todo bien? No, quería gritar. Nada está bien. Mi marido acaba de dejarme. Mi mundo se está desmoronando. Pero, en lugar de eso, me escuché decir, sí, mamá. Todo está bien. Bajo ahora mismo. Colgué y me puse en pie con esfuerzo, sintiendo como si me moviera a través de melaza. Mientras bajaba las escaleras, me vi en el espejo del pasillo. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos rojos e hinchados, y el cabello era un desastre enredado. Se veía destrozada. Abrí la puerta principal y encontré a mi madre allí, con el ceño fruncido por la preocupación. Melanie. ¿Pero qué? Te ves fatal. ¿Estás enferma? Abrí la boca para contarle lo que había pasado. Para desahogar todo el dolor y la confusión que daban vueltas en mi interior. Pero lo que salió, en cambio, fue, estoy bien, mamá. Solo que no dormí bien anoche. Mi madre chasqueó la lengua con desaprobación. Te lo he dicho 100 veces, querida. Tienes que cuidarte mejor. ¿Dónde está Jack? No me digas que te dejó dormir hasta tarde un día de semana. Al mencionar el nombre de Jack, sentí que mi fachada, cuidadosamente construida, empezaba a desmoronarse. Se ha ido. ¿Ido? ¿Qué quieres decir con ido? ¿A dónde fue? La represa se rompió. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara mientras decía con dificultad, me dejó. Mamá. Jack me dejó. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par por la sorpresa. Durante un momento, se quedó allí, con la boca abierta. Luego, con incredulidad, soltó una carcajada. Oh, cariño, dijo, dándome palmaditas en el brazo. No seas tonta. Jack nunca te dejaría. No tiene el valor para hacerlo. Probablemente solo esté teniendo uno de sus pequeños berrinches otra vez. Ya sabes lo sensible que puede ser. Su tono despectivo encendió una chispa de ira en mí. No es un berrinche, mamá. Empacó sus cosas. Se despidió. Realmente se ha ido. La expresión de mi madre pasó de la diversión a la confusión. Y luego a algo que parecía casi alivio. Bueno, dijo ella, con un tono de voz más enérgico. Tal vez sea para mejor. Puedes conseguir algo mucho mejor que Jack, cariño. Siempre lo he dicho. La miré, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Mejor que Jack? Mamá, no hay nadie mejor que Jack. Él es amable. Es inteligente y es cariñoso. Él me apoyó en todo. ¿Cómo puedes decir eso? Mi madre agitó la mano restándole importancia. Oh, Melanie. Siempre has tenido un punto ciego cuando se trata de Jack. Es un chico bastante agradable, supongo. Pero no es exactamente material para ser esposo. ¿Verdad? Siempre con la cabeza metida en esos libros. Sin saber nunca cómo cambiar una llanta o arreglar un grifo que gotea. Un hombre de verdad debería ser capaz de cuidar de su familia. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. De repente,
Vi con una claridad dolorosa lo que Jack había estado tratando de decirme todos estos años. Las burlas constantes, los cumplidos con doble sentido. Las indirectas nada sutiles de que él no era lo suficientemente bueno. Todo había estado allí, justo frente a mí, y yo había sido demasiado ciega, o demasiado cobarde, para verlo. Basta, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi madre parpadeó, desconcertada. ¿Qué dijiste, querida? Dije que basta, grité, sorprendiéndonos a las dos con la vehemencia de mi voz. Deja de hablar de Jack de esa manera. Él es el doble de persona de lo que cualquiera de nosotros podría aspirar a ser. Es amable. Es gentil y es brillante. Él me ama por quien soy. No por quien él cree que yo debería ser. Y yo. Lo eché todo a perder. Porque fui demasiado débil para enfrentarme a ti, a papá. Y a todos los demás que no pudieron ver lo increíble que es él. El rostro de mi madre se endureció. Ahora, Melanie, yo no pensé. Pero yo no había terminado. Años de frustración acumulada y verdades recién descubiertas salieron de mí como una inundación. No, mamá, ahora no te toca hablar a ti. Te toca escuchar. Durante años, tú, papá y todos los demás en esta familia han estado destruyendo a Jack. Burlándose de él por no ser suficientemente hombre, mofándose de sus intereses. Y menospreciando sus logros. Y yo, que Dios me ayude, dejé que lo hicieran. Me reí con ustedes. Inventé excusas. Le dije a Jack que estaba siendo demasiado sensible. ¿Pero sabes qué? No lo era. Él tenía razón. Todos ustedes estaban equivocados. ¿Y ahora? Lo he perdido. Y no es solo culpa tuya, es mía también. ¿Por qué no fui lo suficientemente fuerte como para defender al hombre que amo? Estaba respirando con dificultad cuando terminé, con las manos apretadas en puños a los lados. Mi madre se quedó allí, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Melanie, logró decir finalmente, con voz pequeña. Nosotros nunca quisimos. Ahórratelo, la interrumpí. No quiero escucharlo. No ahora, y tal vez nunca. Creo que deberías irte. Mamá. Necesito estar sola. Por un momento, pensé que ella podría discutir. Pero algo en mi rostro debió decirle que sería una mala idea. Asintió con rigidez, dándose la vuelta para irse. En el último momento, se detuvo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Por lo que valga, dijo suavemente, lo siento. Y luego se fue, dejándome sola con los ecos de todo lo que acababa de suceder. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiéndome repentinamente agotada. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin la presencia de Jack llenándola. Vagué de habitación en habitación, tocando las cosas que él había dejado atrás. Su taza de café favorita en la cocina, el libro que estaba leyendo todavía en su mesita de noche. El suéter que siempre usaba en las noches frías colgado en el respaldo del sofá. Era como caminar por un museo de mis propios errores. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido. Terminé en nuestra oficina, mi oficina ahora, supongo. El escritorio de Jack estaba ordenado y organizado, como siempre. Pasé los dedos por la madera lisa, recordando todas las noches que él había pasado aquí. Trabajando hasta tarde para mantenernos mientras yo perseguía mis sueños. Mis ojos se posaron en un pequeño libro encuadernado en cuero. Guardado en una esquina de su escritorio. Nunca lo había visto antes. Curiosa, lo tomé y lo abrí. Era un diario. El diario de Jack. La fecha de la primera entrada era de hace 3 años, justo después de casarnos. Con manos temblorosas, empecé a leer. Hoy fue difícil. La familia de Mel vino a cenar. Su hermano hizo otra broma sobre mis manos suaves. Dijo que un hombre de verdad debería tener callos. Mel se rió.
Desearía que no hiciera eso. Desearía que pudiera ver cuánto me duele cuando se pone de su lado contra mí. Pero la amo. Tengo que creer que eso es suficiente. Las lágrimas nublaron mi visión mientras pasaba las páginas. Entrada tras entrada, todas detallando los pequeños dolores, las burlas constantes. La distancia creciente entre nosotros. Vi cómo nuestra relación se desmoronaba a través de los ojos de Jack. Y eso me rompió el corazón de nuevo. La última entrada tenía fecha de hace solo una semana. No puedo seguir haciendo esto. Amo a Mel, de verdad. Pero no puedo seguir viviendo así. Siento que estoy desapareciendo, pieza por pieza. Como si no quedara nada de mí. Sara dice que merezco algo mejor. Tal vez tenga razón. Dios. Desearía que Mel pudiera ver lo que me está haciendo. Desearía que le importara lo suficiente como para intentarlo. Cerré el diario, sintiéndome físicamente mal. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto el dolor que le estaba causando al hombre que amaba? En ese momento, tomé una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar el futuro. Podía ser mejor. Podía ser la persona que Jack siempre había creído que yo podía ser. Tomé mi teléfono y marqué el número que conocía de memoria. Hola. La voz de Jack llegó a través del auricular, cansada y agotada. Jack, dije, con la voz quebrada. Lo siento tanto. Sé que no es suficiente, pero lo siento. Leí tu diario. Ahora veo lo que he hecho. Lo que todos te hemos hecho. Y yo. Quiero arreglarlo, si me lo permites. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan largo que empecé a temer que hubiera colgado. Pero entonces, finalmente, habló. No es tan simple, Mel, dijo suavemente. No puedes simplemente decir lo siento y esperar que todo esté bien. Lo sé, respondí, secándome las lágrimas. Sé que no es tan simple. Pero quiero intentarlo. Quiero ser mejor para ti. Para nosotros. Sí. Si es que todavía queda un nosotros, por el cual luchar. Otra pausa larga. Contuve el aliento, con el corazón latiendo con fuerza. Mel, la voz de Jack era suave, casi vacilante. No sé si queda un nosotros, por el cual luchar. Han pasado muchas cosas. ¿Y las palabras? Bueno. Solo son palabras hasta que están respaldadas por acciones. Sentí que mi corazón se oprimía, pero seguí adelante. Lo entiendo. De verdad. Y sé que no merezco otra oportunidad. Pero Jack. Te amo. Te amo más de lo que he amado a nadie ni a nada en este mundo. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrártelo. Hubo un sonido de movimiento al otro lado de la línea. Y me imaginé a Jack pasándose la mano por el pelo. Un hábito que tenía cuando estaba estresado o pensando profundamente. ¿Y qué hay de tu familia?, preguntó finalmente. Ellos son una gran parte de por qué estamos aquí. No puedo, no voy a volver a ser su saco de boxeo. Respiré profundamente. Lo sé. Y no te pediría que lo hicieras. De hecho, acabo de enfrentarme a mi madre. Le dije lo equivocados que han estado todos con respecto a ti. Lo increíble que eres, y que he sido una cobarde por no defenderte. ¿Lo hiciste? La sorpresa en la voz de Jack era palpable. Lo hice, confirmé. Y eso es solo el comienzo. He terminado de dejar que te traten así. Si no pueden respetarte. Si no pueden respetarnos, entonces no formarán parte de nuestras vidas. Es así de simple. Hubo una larga pausa, y cuando Jack volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dije rápidamente. Sé que las palabras no son suficientes. Sé que tengo mucho que demostrar. Pero te pido, no.
Te suplico la oportunidad de hacerlo. De demostrarte que puedo ser la compañera que te mereces. Otra pausa, esta se extendió tanto que temí que se hubiera cortado la llamada. Entonces, finalmente, Jack habló. Está bien, dijo suavemente. Está bien, Mel. No puedo prometer nada. Pero estoy dispuesto a intentarlo. A darnos, una última oportunidad. El alivio me invadió como una marea. Gracias, susurré, con las lágrimas corriendo por mi cara. Gracias, Jack. Te prometo que no te fallaré. Esta vez no. Eso espero, respondió él, con una voz que mezclaba esperanza y cautela. Porque esto es todo, Mel. Esta es nuestra última oportunidad. Si las cosas no cambian. Cambiarán, le aseguré fervientemente. Ya lo han hecho. Te lo juro, Jack, las cosas serán diferentes. Hablamos un poco más, haciendo planes para vernos al día siguiente y hablar de todo seriamente. Cuando finalmente colgamos. Sentí un destello de esperanza por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Pero sabía que el trabajo duro apenas comenzaba. Las palabras eran fáciles, lo que importaba ahora eran las acciones. Y estaba decidida a demostrarle a Jack, a demostrarles a todos, que yo podía ser la compañera que él merecía. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios y desafíos. Cumpliendo mi palabra, me enfrenté a mi familia. No fue fácil. Hubo lágrimas, discusiones a gritos y más de una puerta me fue cerrada en la cara. Pero me mantuve firme. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi padre cuando le dije, en términos muy claros, que su comportamiento hacia Jack era inaceptable. Ahora escúchame bien, jovencita, fanfarroneó él, con el rostro tornándose de un tono rojo alarmante. He aguantado mucho de ese chico, pero... No, papá, lo interrumpí, con voz firme. Escúchame tú. Jack no es un chico. Es un hombre. Un buen hombre. Un hombre que me ha amado y apoyado de formas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Y si no puedes ver eso? Si no puedes respetarlo y tratarlo con la dignidad que se merece, entonces no formarás parte de nuestras vidas. Es así de simple. Mi padre me miró boquiabierto, claramente desacostumbrado a que le hablaran de esa manera. ¿Lo elegirías a él por encima de tu propia familia?, preguntó con incredulidad. Sin dudarlo un segundo, respondí sin vacilar. Porque Jack es mi familia. Es la familia que yo elegí. Y ya es hora de que empiece a actuar como tal. No solo tuve que enfrentarme a mi familia, también tuve que enfrentarme a mí misma. Años de comportamientos y patrones de pensamiento arraigados no cambian de la noche a la mañana. Comencé a ir a terapia, trabajando en mis propios problemas e inseguridades. Aprendiendo a ser una mejor compañera, una mejor persona. Jack y yo también empezamos a ir a consejería de pareja. Fue difícil. Enfrentarnos a todas las formas en las que nos habíamos herido mutuamente a lo largo de los años. Hubo sesiones de las que salíamos sintiéndonos vulnerables y agotados, apenas capaces de mirarnos. Pero, lenta y gradualmente, empezamos a sanar. Tuvimos que volver a aprender a comunicarnos, a escucharnos de verdad. Tuve que aprender a defender a Jack, no solo ante mi familia, sino ante cualquiera que intentara menospreciarlo. Y Jack tuvo que aprender a confiar en mí de nuevo. Hubo contratiempos, por supuesto. Momentos en los que resurgieron viejos hábitos. O donde se dijeron palabras hirientes en medio de la rabia. Pero seguimos trabajando en ello, seguimos luchando por nosotros. Uno de los momentos más difíciles ocurrió unos 2 meses después de nuestra reconciliación. Estábamos en una barbacoa del vecindario, nuestra primera salida social real desde que volvimos. Las cosas habían ido bien, y la tarde estaba llena de risas y conversaciones ligeras. Entonces, Bill, un vecino de la calle, bebió demasiadas cervezas y empezó a molestar a Jack. Entonces,
Jackie, muchacho, arrastró las palabras, pasando un brazo por los hombros de Jack. ¿Cuándo vas a comportarte como un hombre? ¿Y aprenderás a usar la parrilla? No podemos dejar que tu mujercita haga toda la cocina, ¿verdad? Vi que Jack se tensó. Vi un destello de dolor en sus ojos antes de que lo ocultara con una sonrisa forzada. Y en ese momento, lo supe, este era el momento. Esta era mi oportunidad de demostrar que las cosas realmente habían cambiado. En realidad, Bill, dije, con mi voz resonando por todo el patio trasero. Jack es un cocinero increíble. Prepara un salteado que dejaría en vergüenza cualquiera de tus carnes a la parrilla. Y para que lo sepas. No tengo nada de mujercita. Y Jack no necesita comportarse como un hombre. Él es el doble de hombre de lo que tú serás jamás. Un silencio absoluto cayó sobre la reunión. Bill se me quedó mirando con la boca abierta. Mientras su brazo se deslizaba fuera de los hombros de Jack. ¿Y Jack? Jack me miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que se parecía mucho al orgullo. Mel, comenzó él, pero yo no había terminado. No, Jack, está bien. No he terminado. Me volví hacia Bill, que seguía mirándome en estado de shock. Bill. Me caes bien. Eres un buen vecino. Pero si vuelves a hablarle a mi esposo de esa manera, si alguna vez intentas degradarlo o cuestionar su masculinidad, tú y yo vamos a tener un problema muy serio. ¿He sido clara? Bill asintió torpemente, murmurando algo que sonó como una disculpa antes de alejarse tambaleándose. Tan pronto como se fue, Jack me atrajo hacia él en un abrazo apretado. Gracias, susurró en mi cabello. No tienes idea de lo mucho que significó eso para mí. Me aparté un poco, mirándolo a los ojos. Lo dije de verdad, le aseguré. Eres un hombre increíble, Jack, y ya es hora de que todos lo sepan. Esa noche, mientras estábamos en la cama, Jack se volvió hacia mí con una expresión seria. Mel, dijo suavemente, necesito decirte algo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de que la preocupación no se notara en mi voz. Jack respiró hondo. Es sobre Sara. ¿Sí? ¿La vecina? La mujer con la que se había quedado después de dejarme. Sentí un nudo frío formándose en mi estómago. ¿Qué pasa con ella?, logré preguntar. Jack extendió su mano, tomando la mía entre las suyas. No pasó nada entre nosotros, dijo con firmeza. Necesito que lo sepas. Pero ella sí me dijo que sentía algo por mí. Y por un momento, solo por un momento, pensé en cómo sería estar con alguien que me viera. Que me apreciara. Sentí que las lágrimas me escocían los ojos, pero las contuve. ¿Por qué me cuentas esto?, susurré. Porque no quiero que haya más secretos entre nosotros, respondió Jack. Porque necesito que entiendas lo cerca que estuve de rendirme con nosotros. Y porque necesito que sepas que... Incluso en ese momento, incluso cuando estaba herido, enojado y sintiéndome más solo que nunca. Todavía te amaba. Todavía te quería a ti. Tú eres la única para mí, Mel. Siempre lo has sido. No pude contener las lágrimas entonces. Fluyeron libremente mientras atraía a Jack hacia mí, escondiendo mi rostro en su pecho. Te amo, sollocé. Te amo tanto. Y te juro que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de eso. Jack me abrazó con fuerza, y sus propias lágrimas caían sobre mi cabello. Yo también te amo, murmuró. Vamos a estar bien, Mel. Lo vamos a lograr. Y en ese momento, le creí. Teníamos un largo camino por delante. Sabía que habría más desafíos, más momentos de duda, pero ahora los enfrentaríamos juntos. Como un equipo. Como compañeros. A la mañana siguiente, me desperté antes que Jack. Me quedé allí un rato mirándolo dormir. Maravillada por la segunda oportunidad que se nos había dado. Luego, salí sigilosamente de la cama y me dirigí a la cocina.
Estaba terminando de preparar el desayuno cuando Jack entró, frotándose los ojos por el sueño. ¿Qué es todo esto?, preguntó, mirando la comida servida en la mesa. Sonreí, entregándole una taza de café. Solo el desayuno. Pensé que podríamos comer juntos antes de ir a trabajar. Jack tomó un sorbo de su café y luego dejó la taza. Me tomó entre sus brazos, presionando un suave beso en mi frente. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por el desayuno?, pregunté, confundida. Jack sacudió la cabeza, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Por todo. Por luchar por nosotros. Por cambiar. Por amarme. Alcé la mano y acaricié su rostro. Siempre, prometí. Siempre lucharé por nosotros, Jack. Siempre. Mientras nos sentábamos a comer, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. Y, realmente, eso era lo único que importaba.